Buenos días. Evaluación de políticas educativas. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Estamos por la mañana, martes 21 de mayo del año 2019, dedicado a analizar siempre diferentes temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión lo vamos a dedicar todo el programa para hablar de la educación en El Salvador, evaluación de políticas educativas, pero también formadores de docentes a nivel superior. Es importante tener esta perspectiva y analizarlo desde dos énfasis. En esta primera parte, el nivel institucional gubernamental, y en la segunda parte, desde la perspectiva de análisis de organización que trabajan dicho tema. Y es un gusto para mí recibir a Carlos Canjura, ministro de Educación, y también saludamos cordialmente a Carlos Rodríguez, coordinador general del Infod. Buenos días, bienvenidos a República. Ministro, qué gusto que nuevamente esté con nosotros en este set. Sí, muchas gracias, Carlos. Un placer estar en el programa. Gracias a usted por tomar la invitación. Carlos, bienvenido. Qué gusto que esté también con nosotros en Canal 33. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias por tomar el tiempo y estar con nosotros temprano por la mañana para hablar de la educación en El Salvador y las circunstancias en las cuales se encuentra en este momento, y nos permite también hacer un repaso de las principales políticas educativas que ha implementado este gobierno, esta gestión que está por finalizar en los próximos 15 días. Y, ministro, hablemos un poco sobre esto en términos generales de evaluación general y financiamiento de la educación. Ya hablaremos también de esta investigación que ustedes han publicado de los formadores docentes. Es importante también conocer qué datos ha marcado dicha investigación, pero antes un poco que me interesaría destacar lo siguiente. Uno de los puntos principales cuando hablamos de educación, ministro, es, y en este gobierno sobre todo, la expectativa de lograr que el presupuesto de educación pues llegara al 6% del PIB. Es algo que no se ha podido cumplir, y un poco esto, porque fue elemento marcado en la campaña en 2014, pero ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las razones que no permitieron lograr esta meta o este aspecto que se había planteado de lograr un 6% del PIB en la inversión educativa? Bueno, creo que esto tiene que ver con un marco general de cómo la educación tiene la prioridad asignada en la sociedad que debe asignársele, ¿verdad? Yo no tengo ninguna duda de que las condiciones económicas en las que se ha movido esta administración han sido difíciles, ¿verdad? Sin embargo, creo que hay aspectos que debiéramos revisar en cuanto a la distribución de los fondos del Estado, ¿verdad? Nosotros hemos tenido incrementos no tan notables, pero hemos tenido incrementos en el presupuesto de educación. Nosotros estábamos con un 3.4% del PIB, hoy estamos como por 3.7%, pero sin duda son incrementos muy modestos que difícilmente van a permitir cubrir las brechas que tiene el sistema educativo y que demandan inversiones muy, muy importantes, ¿verdad? Un tema que está muy claramente planteado en el Plan El Salvador Educado, que supone una inversión alta, por ejemplo, es el tema de infraestructura escolar. El tema de infraestructura escolar prácticamente está previsto en ese Plan El Salvador Educado como la tercera parte de esos 12.500 millones de dólares que requeriríamos en un decenio. Un tercio de esa cantidad significa más de 4.000 millones de dólares en un decenio. Significaría estar previendo solo para infraestructura un monto de unos 400 millones por año. Obviamente el país todavía no tiene esa posibilidad, ¿verdad? Tendría que hacer, quién sabe qué, a lo mejor negociar una condonación de deuda para que esos 1.100 millones de dólares que
que se pagan de deudas pues puedan aplicarse a temas relevantes de educación, de salud, de seguridad. Uno de los aspectos, ministro, es, ya escuchó a Carlos también su apreciación sobre esto, del tema de financiamiento para la educación, pero el presupuesto del Ministerio de Educación, si lo tomamos entre 2014 y 2019, ha tenido variaciones, sobre todo 2 años críticos, probablemente fueron presupuestos 2017 y 2018, que tuvo una disminución o fue un incremento reducido, que a comparación del 2019 aumentó de manera significativa respecto a los 2 años anteriores, pero 2017 y 2018, ¿qué marcó que fueron años más complicados para el presupuesto? Bueno, es que creo que son los años que estaban en los que estaba fraguándose todo el tema político, ¿no? No hay ninguna duda que eso afecta las lógicas presupuestarias, porque nosotros como salvadoreños tenemos culturas un poco perversas, ¿verdad? De evitar que las cosas salgan bien para que el otro no quede bien, y entonces nos hacemos daño normalmente en la sociedad con ese tipo de lógica, e impedimos que la sociedad se vaya desarrollando de manera racional, digamos, ¿verdad? En efecto, este año se han tenido quizás el incremento más alto en el presupuesto en todo este periodo. Estamos llegando casi a los 1.000 millones de dólares que se aplican en educación. Ahí, por supuesto, va incorporada la Universidad de El Salvador, va el ISNA, el CONNA, el Bienestar Magisterial, todo lo que está asociado al tema educativo. Y lo que se refiere, digamos, específicamente a lo que el mismo ministerio administra, pues ronda por los 840 millones. ¿Verdad? Ahora, hay un asunto aquí, Carlos, y escucharle sobre esto también, ya lo mencionaba el ministro, hay factores también externos a la dinámica de educación que son de coyunturas políticas que influyen en la definición de los presupuestos, y 2017 y 2018 fueron esto, pero si lo vemos de una lectura un poco más macro, Carlos, ¿qué se requiere para una inversión sostenida y en el tiempo que va aumentando en educación, en el caso de El Salvador, por las características también que demanda el sistema educativo? Bueno, yo creo que el Consejo Nacional de Educación planteó, digamos, un marco para la discusión de lo que son las necesidades de crecimiento presupuestario si queremos apostarle a los temas estratégicos que se han consensuado en el país. Esos temas tienen que ver con lograr una escuela libre de violencia, docentes de calidad, atención integral de la primera infancia, mejorar la educación superior. Ya el ministro señalaba que eso implica una inversión de más o menos 1.200 millones más de lo que estamos invirtiendo. Si quisiéramos llegar al 6%, pues tendríamos por lo menos que aumentar 700 millones de dólares en el presupuesto. Yo creo que en primer lugar hay que entender que este tema no solo es un tema, digamos, de gobierno. Es decir, aquí hay que poner las cartas sobre la mesa y decir que se necesita un compromiso de los diferentes sectores, porque el CONED es una instancia que el gobierno construyó para generar políticas de consenso. Estaban los diferentes sectores. Ciertamente el gobierno no pudo responder a los consensos generados ahí, pero tenía que venir, digamos, de estos diferentes sectores una exigencia más clara sobre lo que debía de hacer el gobierno. Pero además también un compromiso, por ejemplo, del sector privado de, digamos, invertir más en educación, y también el resto de contribuyentes de comprometernos más, digamos, con generar más recursos para que el sistema educativo tenga más, porque lo que hay que decir es que con lo que tenemos actualmente de presupuesto es difícil repartir, digamos, lo suficiente para que educación tenga lo que necesitamos. Entonces, yo creo que hay que retomar el tema de que aumentar la inversión implica un compromiso, un acuerdo nacional que definitivamente rebase los 5 años de un gobierno de este que va saliendo y del que viene. Antes de irme a la pausa, Carlos, ha mencionado un aspecto relevante, es un compromiso colectivo, digamos, el gobierno específicamente con sus contribuciones presupuestarias cada año, pero ¿cómo el sector, por ejemplo, privado, pienso, o el sector a nivel educativo u otras expresiones organizadas pueden sumar a que esta inversión o que este incremento en el presupuesto educativo sea cada vez más significativo, partiendo de la idea que el primer responsable es el gobierno en materia de educación en su presupuesto a nivel público, pero ¿cómo pueden
aportar los sectores privados o externos al gobierno para que esta inversión sea cada vez mayor? Bueno, yo creo que de parte del gobierno la responsabilidad es administrar, en primer lugar, mejor los recursos que tenemos. Y creo que ahí sí se pueden hacer algunos movimientos, pero son todavía muy limitados, ¿no? En definitiva, es necesario aumentar la recaudación, ¿verdad? Y ahí ese es un compromiso que tenemos todos los salvadoreños, ¿no? De tener, digamos, un comportamiento respecto a la recaudación que implique primero que cumplamos con pagar nuestros impuestos. Y ahí, en definitiva, quienes tienen mayores ingresos debemos de tener un mayor compromiso con el desarrollo de la educación pública. Yo creo que además el país tiene que resignificar la importancia de la educación pública. Si queremos realmente comprometernos con una mayor inversión en educación, en primer lugar, tenemos que darle un nuevo valor, o más bien rescatar el valor que la educación pública tiene para el país. Mientras sigamos apostándole más a la educación privada, mientras consideremos que es la opción a la que todos debemos aspirar, difícilmente vamos a lograr realmente comprometernos como salvadoreños y salvadoreñas. Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar hablemos un poco de quiénes forman a los docentes universitarios, esta investigación que ha desarrollado el Infod y qué elementos nos da, qué luces nos da de la situación de los formadores de docentes, formadores de formadores en diversas áreas educativas. Regresamos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos hablando de evaluación educativa, políticas educativas. Me acompaña Carlos Canjura, ministro de Educación, y Carlos Rodríguez, coordinador del Infod. Y vamos a hablar ahora, en la primera parte, un poco una evaluación en temas financieros y lo que requiere una finanza sostenida y una inversión sostenida en materia gubernamental para el área de educación, que consiste en una de las prioridades ante la opinión pública, pero también de políticas públicas en diferentes sectores. Ahora, hablemos también un poco, ministro, sobre esta reciente publicación que ha hecho el Infod y titulada sobre la situación de los docentes. ¿Quiénes son los formadores de docentes en El Salvador? Y eso permitirá un poco tener una lectura. Quiero pedir en este momento a producción si nos pueden poner en pantalla, que sería la portada de dicha publicación. Ahí está, quiénes son los formadores de docentes en El Salvador, condiciones educativas y sociales. Entonces, aquí hay un aspecto relevante, ministro. Primero, ¿cuál fue la motivación para hacer esta investigación? Bueno, hay aquí en el país un tema que me parece de primer orden, y es la revisión completa de cómo construimos a nuestros docentes en el sistema educativo. Eso pasa por revisar los requisitos de ingreso a la carrera, no a la carrera docente, sino a la carrera de profesorado en cualquier especialidad. Cómo se ingresa a la universidad para optar a ser profesor. Creo que ahí tenemos que hacer una reflexión como sociedad acerca de las condiciones que prevé el joven que va a ingresar a un profesorado o al tema educativo, cómo prevé su futuro. Y obviamente los jóvenes son listos, ¿verdad? Y van entendiendo por dónde andan las posibilidades de desarrollo profesional. Y las carreras de profesor ha sido poco estimulante para que nuestra juventud opte por estas carreras. Y de ahí que tenemos buenos resultados un poco preocupantes, en tanto que cuando uno contrasta los resultados, por ejemplo, en los ingresos a la Universidad de El Salvador, a la universidad pública, los resultados de los que optan a carreras que tienen que ver en educación no son los mejores resultados que se tienen en las pruebas de ingreso. Los mejores resultados aparecen en medicina, aparecen en computación, aparecen en derecho, es decir, en carreras que les resultan a los jóvenes mucho más atractivas. Y luego tienen que hacer la evaluación para el profesorado, entiendo, sí, es de entrada y luego el de salida. Hay algún filtro que se está utilizando desde hace ya varios años. Sin embargo, yo creo que tampoco hemos sido capaces de atraer a los jóvenes talentosos a esta carrera. Esa es una primera revisión que debiésemos hacer como nación,
para construir el futuro educativo de nuestro país. Lo segundo es qué se le ofrece al que ha optado por una carrera de profesorado. Esto pasa por supuesto por los ambientes en donde se desarrolla o en donde se construye este futuro maestro. Yo vengo sosteniendo que no es posible imaginar que vamos a construir bien a un futuro maestro cuando el ambiente es un ambiente de profesor hora clase que llega y se retira de la universidad. Obviamente los maestros se construyen sobre la base de modelos que tienen en el aula, ¿verdad? Y lo ideal sería pues que estos se construyan con la convicción de que no solo se trata de que en 45 minutos vamos a ir a dar los conocimientos, sino que con una permanencia completa nosotros vamos modelando el futuro profesor, ¿verdad? Esa es la revisión de los ambientes y cómo se contrata a los que van a formar a los profesores futuros, es un tema que debemos revisar. Claro, el tema va todavía más allá, ¿verdad? Porque también supone hacer una revisión completa de la legislación que hay respecto del ingreso a la carrera docente ya para ejercer en la docencia, porque ahí también hay muchas cosas que revisar. Estos criterios de antigüedad que son privilegiados con respecto al ingreso a la carrera docente, me parece que son objeto ya de manera drástica de la revisión. Tenemos, por ejemplo, nosotros maestros que tienen 15 años, 20 años de haberse graduado y que recién ingresan a la carrera docente. No puede ser que nos tardemos tanto para ingresar a alguien en la carrera docente, porque lo más probable es que esos conocimientos y esas actitudes ya se le deterioraron en ese periodo. Debiéramos establecer criterios un poco más estrictos para el ingreso a la carrera docente. Y en ese panorama creo que es importante que reflexionemos, porque con el deterioro social, digamos, de la carrera docente, va acompañado un deterioro que se da en los ambientes universitarios. Y cómo se contrata a los profesores que forman a los futuros maestros, es un tema que debemos... Eso fue lo que inspiró esta investigación, porque somos del criterio que a esto sí hay que ponerle mucha atención. Y el resultado de la investigación pone en claro bastantes temas que vale la pena que los reflexionemos y que hagamos un esfuerzo nacional por tratar de mejorar esas condiciones que no solo van a dignificar la carrera de formador de formadores, ¿verdad?, sino van a ser una mejor previsión del futuro educativo de nuestro país. Ya que tenemos entonces el panorama que nos describe el ministro de Educación, Carlos, en el tema, las condiciones con las cuales se llega y los perfiles de las personas que aspiran a ser profesores, profesoras en diferentes momentos y los que también se mueven ya a nivel universitario, digamos, la motivación de por qué surgió esto, porque también es una situación con algún nivel de precarización, un nivel de flexibilización laboral también importante, pero ¿cuáles fueron como los principales hallazgos de esta investigación? ¿En el qué sentido, Carlos? Evidentemente tal vez no podríamos abordarlo todo, pero por el tiempo, pero de los principales hallazgos, aquellos que son los más relevantes para efectos de política pública a nivel educativo. Bueno, quizá quiero empezar por decir que esta investigación describe con precisión lo que tenemos hoy en materia de formador de docentes, es decir, aquel profesional de nivel superior que se encarga de desarrollar los planes que habilitan para el ejercicio de la docencia 37 años después del cierre del modelo anterior, que es este modelo académico de corte napoleónico, que es la Escuela Normal de Maestros, ¿verdad? Que está asignada, digamos, por un cuerpo profesional de un reconocimiento social y de distinción que se perdió en los 37 años.
y que además tiene la característica de tener, digamos, una cierta dinámica de reclusión para los procesos formativos, ¿verdad? El docente que ingresaba a la escuela normal superior o a la escuela normal, dependiendo del nivel educativo que iba a atender, pues en muchos de los casos vivía en la ciudad normal Alberto Masferrer o pasaba prácticamente todo el día estudiando, ¿no? Es decir, ese es el modelo que nos dio el docente al que esta sociedad le reconoce, ¿no? Digámoslo así, cierta distinción que difícilmente puede asignársele hoy al docente que tenemos en los centros escolares. La investigación se centra en el formador de docentes porque consideramos que es un factor clave de la calidad de la educación que recibe el futuro docente. A veces los resultados de ingreso de la carrera a la formación inicial o de salida son engañosos, porque solo nos dicen si un profesional o un futuro profesional de la educación es competente o no en el dominio de unos contenidos de conocimiento, pero no nos dice nada de lo que ocurrió en el proceso. Entonces el INFODE está tratando de rastrear diferentes factores, el comportamiento de diferentes factores que, digamos, condicionan el proceso formativo. En ese sentido, la investigación se centró en los aspectos sociales, económicos y académicos, en primer lugar los sociales, que son los que normalmente están ausentes de la discusión, y es que se nos olvida que el formador de docentes, este docente universitario, también forma parte de un colectivo, ¿verdad? Tiene unas condiciones sociales y económicas que facilitan o dificultan el desarrollo de, digamos, los procesos formativos que dirigen. Dentro de los resultados que nosotros encontramos en el ámbito económico y social, lo que tenemos es algo que, digamos, también es característico del docente de centro escolar. Estamos en una tendencia hacia la precarización, ¿verdad? Y que tiene que ver también con esa desvaloración social que tiene, digamos, de hecho, la profesión docente en el país. Quiero decirte, por ejemplo, que datos que nos pueden describir la situación en la que se encuentran los formadores de docentes es que el 66% no son propietarios de su vivienda. Imaginábamos que el formador de docentes, que es un docente universitario, pues es muy probable que pertenezca a la clase media, a los sectores medios. No obstante, datos como que prácticamente el 60% de los formadores de docentes están teniendo ingresos por debajo de los $1.000, y que además, o sea, resulta muy interesante que el formador de docentes generalmente es un educador graduado de una licenciatura en educación que intentó ingresar o optar por una plaza del Ministerio de Educación y que después de 10 veces de intentarlo decidió buscar otra alternativa y que esta alternativa fuera, digamos, el segmento inmediatamente superior de la formación y que digamos, y que este sistema le abriera las puertas sin, digamos, mayor, digamos, criterio de evaluación o filtros para que ingresara. Eso te relata en realidad cómo la precarización económica y la desvaloración social de este segmento de la planta docente van de la mano. Quiero decirte también que hay otras condiciones que delatan, ¿no? Digamos, la situación crítica de este grupo de la planta docente y que dificulta su desempeño, ¿no? Por ejemplo, el 41% de los docentes formadores encuestados, nosotros encuestamos alrededor del 70% de los formadores tiempo completo y hora clase. Reconoce tener otro trabajo, ¿verdad? El 58.5% de estos formadores reconoce que da más de 8 horas clase al día, ¿verdad? Yo creo que esto es interesante complementarlo también para graficar, digamos, la calidad de la educación que pueden recibir los futuros docentes, con que más o menos el 45% de los formadores son tiempo completo o medio tiempo. El resto son hora clase, ¿verdad? Y este segmento de hora clase, que es el que no hemos abordado en este estudio, pero que estamos preparando una investigación, los resultados de una investigación para graficar la situación, hay que decir que es el que, digamos, problematiza aún más la calidad de la atención que pueden recibir los futuros docentes.
Te cuento, por ejemplo, que hay instituciones de educación superior donde la proporción docente hora clase, docente tiempo medio, tiempo completo es de 6:1, ¿verdad? Es decir, y estos 6 docentes hora clase generalmente trabajan en 5 instituciones diferentes, están impartiendo 7 asignaturas por uno a tiempo completo. Tengo que hacer la pausa, Carlos, ministro, para regresar. Sigamos ampliando este tema. Me llama mucho la atención el hecho de cómo estos datos y estos resultados permiten proyectar un poco a las políticas públicas que vienen desde el Ministerio de Educación hacia el sector de los docentes, sobre todo en qué casos, si se genera sobreoferta particularmente o si hay déficit en otras áreas de educación especializada. Regresamos en minutos. Bien, hemos recibido una serie de mensajes a través de nuestras redes sociales, @RepúblicaSB33 en Twitter. Wilber Escobar Jiménez menciona, parece que todo no gira alrededor del dinero, la paz no mejora, las pandillas siguen metidas en los centros escolares, los maestros no tienen control. ¿Qué propuestas se pudiese hacer para solventar en lo que tanto se ha fallado? Joel Carías, muchos maestros solo llegan a pasar el tiempo, así como mejorar la educación. Rafael Mengíbar, educación y formación integral sigue siendo deudas que gobiernos no han logrado. Aún persiste un 10% de analfabetismo y las condiciones de las escuelas no son adecuadas para maestros y alumnos. Oscar López, nos gustaría saber, estimado ministro, cuántas escuelas se han reparado y se construyeron bajo su mandato. Bien, esa es una serie de preguntas y comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales. Agradecidos con las personas que están interactuando con nosotros a través de Facebook y a través de Twitter. Ministro, iniciaría con usted porque hay un par de preguntas que son directamente hacia su gestión. Luego escuchamos un poco a Carlos con el tema de los docentes y el trabajo de los docentes. Sobre todo, la última pregunta de las escuelas, ¿cuántas se han podido reparar desde que usted asumió la gestión del Ministerio de Educación? Bueno, el tema de reparación de escuelas ha sido un tema permanente en donde siempre hemos estado con recursos súper limitados para poder atender de manera lo más completa posible demandas que son obvias, ¿no? Y yo señalo que en efecto todavía queda una significativa deuda en cuanto a infraestructura escolar. Bueno, está planteado muy claramente en el Plan El Salvador Educado y los niveles de inversión que eso significaría. Nosotros en este periodo establecimos también lo que denominamos en el mes de septiembre de 2014 la política de infraestructura escolar, una política nacional de infraestructura escolar en donde planteamos las condiciones que debía tener un centro escolar para llamarle así a algo que de verdad dignificar la educación de nuestra niñez. Hemos hecho centros escolares integrales. A partir del 2014 reorientamos un préstamo que teníamos con el Banco Mundial y definimos que los centros escolares a intervenir iban a ser centros escolares en donde se iban a dar condiciones ideales para construir nuestras escuelas. Es decir, escuelas que tuviesen un aula para cada grado, que tuviesen su centro de cómputo, su laboratorio de ciencias, su comedor, su cocina, que tuviesen su espacio para las artes, que tuviesen espacio para la educación física. Todo eso lo concebimos en el 2014 y fue la política que orientó lo que fueron nuestras intervenciones. Y van a quedar 90 escuelas en esa versión, ¿no? Hay unas que todavía están en construcción con el proyecto Fomilenio 2, que igualmente les aplicamos esa lógica, pero cada intervención de esa naturaleza ha significado aproximadamente $1 millón. Por cada uno de por esos cada centros uno de esos centros. Eso da para que nosotros imaginemos lo que significa el esfuerzo de inversión que debemos hacer en el futuro en la infraestructura escolar. Y del mapa, ministro, solo para tener la precisión del dato, si lo tiene usted a la mano, del dato de cuántas escuelas o se repararon o cuántas también dentro del mapa que ustedes tienen faltan por una reparación y que se debe de trabajar por sus condiciones que pueden estar bastante apremiantes. Bueno, vamos a ver, hay un número importante de escuelas que tienen condiciones muy delicadas que tienen una aula, que tienen 2 aulas, que tienen
un número muy limitado de sanitarios que tienen espacios muy reducidos para poder hablar de hacer educación artística o hacer educación física. Ese es el grueso de escuelas del país, ¿verdad? El grueso de escuelas. Estamos hablando de 5.200 escuelas en donde a lo mejor unas 800 tienen esas condiciones, digamos, de centros escolares. Uno se va al interior del país y alguna vez lo dije, estando de paseo, una vez pasé enfrente de una escuela que dije yo, bueno, no me sentí digno de estar en el ministerio y tener una escuela de esa naturaleza. Pero bueno, esa es la historia de nuestro país en el tema educativo, ¿verdad? Y nosotros creemos que las reparaciones, eso debe ser un tema permanente. Las que nosotros hemos intervenido año con año son 200, 250 escuelas en donde nos toca llegar de manera urgente, pues, porque ya el techo se cayó o el sanitario rebalsó, es decir, una cantidad de temas que aparecen que reflejan la necesidad de invertir más en el tema de infraestructura educativa. Ahora, manteniendo un poco el tema de formadores, Carlos, y aprovechando una de las preguntas que llegó acá, o por lo menos en la apreciación que se puede tener de algunas personas, es que hay personas que están ejerciendo la docencia, pero no lo hacen con la mayor calidad posible, con la mayor dedicación, no se actualizan. Suele ser algunos de los comentarios que la gente puede tener en esta perspectiva. Pero, Carlos, ¿cómo se logra desde el trabajo del Ministerio de Educación, desde el Infod, formar a estas personas para desarrollar sus mejores capacidades, aptitudes en la enseñanza en los distintos niveles? Hablamos con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes que se encuentran en los entornos universitarios. Claro. Quiero complementar un poco los datos que mencionaba de cómo ya en la lógica académica interna esto, digamos, estas dificultades, ¿no?, del ejercicio de la docencia en el nivel superior impactan también en la formación docente. ¿Y qué podemos hacer, no? Quiero decirte que la investigación también nos dejó datos, por ejemplo, del nivel formativo de los formadores de docentes, ¿no? Tenemos básicamente un 70% de formadores que están entre el profesorado de la licenciatura y la maestría. Y tenemos solo 9 doctores en educación en las 16 instituciones habilitadas para ofrecer programas de formación inicial. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un formador de docentes? Ciertamente tiene una condición especial porque está directamente relacionado con la generación de competencias de futuros docentes, pero también es un académico. Y la investigación nos dice, por ejemplo, que casi el 60% de estos formadores nunca han tenido acceso a una beca. Por otro lado, el 63% aproximadamente nunca ha realizado una investigación. El 65% nunca ha publicado un artículo académico o ha publicado resultados de investigación. El 30% de estos formadores nunca han tenido experiencia en un nivel anterior del nivel de nivel educativo, ¿no? Es decir, todo esto en definitiva lo que nos lanza es que es necesario ponerle atención a este segmento de la planta docente nacional. Por otro lado, cuando revisamos la legislación, es interesante que para ser formador de docentes hay que estar escalafonado. Sí. Sin embargo, este segmento de la planta docente nacional no está reconocido como tal en la legislación educativa. No hemos generado ningún tipo de legislación para generar incentivos para que efectivamente, así como en el resto de niveles educativos querramos atraer a los mejores, podamos atraer a los que tengan mejor nivel de formación y mayor experiencia para formar a los futuros docentes. Desde el Infod creemos que hay varias cosas que hacer, pero aquí es importante también el asocio entre el Ministerio de Educación y el resto de instituciones formadoras. Quiero decirte que constitucionalmente el Ministerio de Educación tiene la facultad de planificar la formación inicial docente. Eso está claro en la legislación educativa que es desde los años 90, ¿verdad? Sin embargo, ha sido difícil generar, ¿no?, una relación de corresponsabilidad entre el Ministerio y las instituciones formadoras que permita, por ejemplo, que dejemos de ofertar tanta formación, qué sé yo, para la licenciatura en educación con especialidad en estudios sociales.
en la que tenemos sobreoferta, sobrepoblación en las instituciones formadoras y más docentes tal vez de los que necesitamos para atender a la población que tenemos. Ahora, necesitamos más profesores de matemática, pero no tenemos esa oferta. Necesitamos profesores de educación artística, necesitamos alrededor de 4,000 y no tenemos oferta más que en una institución formadora. Entonces, reconfigurar esa relación, revalorar la facultad del MINED como instancia rectora, al Infod también, digamos, como la instancia del Ministerio de Educación que establece o que lleva, digamos, a la práctica las regulaciones que se han establecido de forma consensuada, eso es clave para poder impactar sensiblemente en lo que está ocurriendo. Okay. Ahora, nosotros creemos que es necesario generar procesos de formación también para los formadores de docentes. Y en ese sentido el Infod ha construido un plan de formación de formadores que ya atendió a 190 formadores. Vamos a graduar el 24 y el 25 de este mes a 141, que son los que aprobaron, y estos van a empezar un proceso que hemos denominado proceso de certificación de competencias pedagógicas. Este instrumento de la certificación de competencias es clave por varias razones. Genera, digamos, la confianza de que el docente certificado tiene un nivel de competencias que está ya, digamos, establecido por un proceso de evaluación, pero además puede convertirse en una herramienta para que el formador de docentes también comience a exigir mejores condiciones laborales. Perfecto, Carlos. Ministro, tengo solo un minuto, ministro, sí, pero para tener la idea final. Yo quisiera señalar algo que se comentó ahí acerca del analfabetismo. Claro. Nosotros hemos declarado ya, o vamos a terminar la administración con 165 municipios declarados libres de analfabetismo. Vamos a terminar la administración con 4 departamentos libres de analfabetismo. Y el porcentaje de analfabetismo lo hemos bajado del 18% a 6% más o menos. No es el 10% que dijo el televidente que... nosotros estamos realmente, hemos hecho en este periodo un esfuerzo importante por combatir el analfabetismo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ministro, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de entrevista, discutiendo diferentes temas concernientes a la actualidad educativa. Carlos, un gusto también. Gracias por habernos acompañado y abordado estos temas. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.